vamos a aplicar un poquito la fisiología a los desórdenes que pueden aparecer y vamos a pensar simplemente fisiológicamente qué es lo que va a pasar con las hormonas si falla alguno de estos escalones de los ejes. Entonces, veamos, si lo que falla es, o sea, tenemos una hipofunción del hipotálamo, por ejemplo, ya sea por un tumor, por un acto de una cirugía, por un traumatismo, por radioterapia, por la razón que sea, hay una falla a nivel hipotalámico. Recuerden que esta falla es de qué nivel terciario, ¿sí? Si teníamos una falla a nivel de la glándula periférica, era una alteración primaria. Si la falla estaba a nivel hipofisaria, era una alteración secundaria. Y si la falla estaba a nivel del hipotálamo, es una falla terciaria. O sea que ya tenemos una patología terciaria donde está fallando el hipotálamo. Como consecuencia de esto, disminuyen las hormonas hipotalámicas y como consecuencia de esto, también las hipofisarias y también disminuyen las de la glándula periférica. O sea que hay una disminución de todas las hormonas, ¿sí? Otro ejemplo podría ser si falla a nivel hipofisario. Si la falla se produce a nivel hipofisario, vamos a tener un descenso de la hormona hipofisaria, un descenso de la hormona de la glándula periférica, pero al disminuir el feedback negativo que ejercen estas hormonas, tanto la hipofisaria como principalmente la hormona periférica sobre el hipotálamo, la hormona hipotalámica, el factor, va a estar elevado. Por último, si tenemos una patología primaria en donde falla la glándula periférica, por ejemplo, un hipotiroidismo primario, ¿sí? Que la causa más frecuente del hipotiroidismo es el primario, o sea, es que falle la tiroides y no la hipófisis o el hipotálamo, ¿sí? Entonces, si falla la tiroides en este caso, como ejemplo, van a estar disminuidas las hormonas tiroideas, o sea, van a estar disminuidas las hormonas periféricas. Al estar disminuidas las hormonas periféricas, va a disminuir el feedback negativo que hacen sobre hipotálamo e hipófisis. Entonces van a aumentar las hormonas hipotalámicas e hipofisarias. O sea que en el caso que les venía diciendo de la tiroides, va a haber un hipotiroidismo con T4 y T3 bajas y la TRH y la TSH van a estar elevadas. ¿Qué pasa si hay una hiperfunción? Es decir, un exceso del funcionamiento de alguno de estos escalones. No mencionamos la alteración terciaria porque no se ve en la práctica clínica. Vamos a ver en el caso de que funcione en exceso la hipófisis, o sea, de que haya, por ejemplo, un tumor que esté produciendo un exceso de alguna de las hormonas. Por ejemplo, un tumor productor de ACTH, ¿sí? Como darles un ejemplo. Como consecuencia de esto va a impactar en la glándula periférica produciendo mayor producción hormonal. En el caso que les decía, mayor producción de cortisol. ¿De qué caso les estoy hablando? Del caso de una enfermedad de Cushing, en el cual tenemos un adenoma hipofisario productor de ACTH y los niveles de ACTH están elevados y así también los niveles de cortisol. Como consecuencia de este exceso en los niveles de cortisol, va a haber un aumento del feedback negativo y los niveles de CRH, o sea, del factor hipotalámico, van a estar disminuidos. Yo les estoy dando algún ejemplo de cada uno, pero esto van a ver que se puede volcar a cualquiera de los ejes que vamos viendo. Eso lo van a ir viendo en cada clase en particular. Pero es importante entender este esquema porque pensando de esta forma nos va a resultar mucho más fácil entender todas las otras clases. Vamos al otro ejemplo en el cual lo que funciona en exceso en este caso es la glándula periférica. O sea, tenemos una hiperfunción primaria. El problema está en la glándula periférica. Un ejemplo típico de esto sería la enfermedad de Graves, ¿sí? Eso ustedes seguramente no lo conocen todavía, pero es una hiperfunción de la glándula tiroides. O sea, por una causa X, que en este caso les adelanto, pero lo van a ver en la clase de tiroides seguramente, igual es algo patológico, hay anticuerpos que estimulan la tiroides a funcionar de más. O sea, la tiroides está funcionando en exceso. Como consecuencia de eso, se libera mayor cantidad de hormonas a la sangre, de las hormonas periféricas, en este caso T4 y T3. Como consecuencia de eso, disminuyen
los factores hipotalámicos y la hormona hipofisaria, o sea, por el exceso del feedback negativo. Entonces, en el caso del eje tiroideo tendríamos T4 y T3 elevadas con TRH disminuida y TSH disminuida. Acá vamos a ver cómo hacemos para evaluar los distintos ejes, ¿sí? O sea, cómo se hace en la práctica clínica para evaluar el funcionamiento de los ejes endocrinos. Para eso contamos con pruebas basales que consisten en el dosaje de las distintas hormonas por medio de diferentes técnicas de laboratorio. Ustedes las van a ver mejor en las clases de bioquímica, que consisten en las técnicas de Lisa, Irma, Ría. A través de distintos métodos de laboratorio yo puedo medir en sangre la cantidad de hormonas circulantes. Dije en sangre, pero también puede ser, por ejemplo, en orina o en distintas secreciones. Otro tipo de evaluación se puede hacer a través de pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas pueden ser estimulatorias o inhibitorias, y lo que consisten es en dosar la cantidad de hormona modificando la actividad de los ejes. Esto ahora suena medio complicado, pero lo vamos a ir viendo en cada clase. Algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser de una prueba estimulatoria. Yo puedo sacarle sangre a un paciente, medir la cantidad que tiene de TSH en sangre, ¿sí? De tirotrofina. Después le inyecto TRH, ¿sí? Y a los 30 minutos le vuelvo a sacar sangre al paciente y mido la cantidad de TSH. O sea, evalúo cómo responde su hipófisis a la inyección de TRH, que es el factor estimulatorio. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve en algunos casos particulares en que con las pruebas basales no me alcanza para llegar a un diagnóstico, y lo vamos a ir viendo en cada clase en particular. Pruebas inhibitorias, un ejemplo podría ser, vamos a ver en la clase de hormona de crecimiento, que una de las acciones que tiene la somatotrofina es generar hiperglucemia, es una hormona hiperglucemiante. Entonces, la hiperglucemia, o sea, el aumento de la glucosa, lo que hace sobre la secreción hormonal de la hormona de crecimiento es inhibirla, ¿sí? La hiperglucemia inhibe a la GH, a la hormona de crecimiento. Entonces yo puedo sacarle sangre a un paciente en forma basal, o sea, en una prueba basal para medir hormona de crecimiento, después hacerlo tomar un vaso de agua azucarada, ¿sí? Que es lo mismo que se hace en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que la vamos a ver en la clase de diabetes. Y al darle este estímulo glucosado con mucha cantidad de glucosa, lo que espero es que la cantidad de hormona de crecimiento baje. O sea que le mido sangre después de 30 minutos, de 60 minutos, etc. Y veo cómo se modifica la cantidad de hormona de crecimiento, que debería bajar en un paciente sano. ¿Sí? Pero tal vez en un paciente que tiene un tumor productor de hormona de crecimiento, los niveles no van a bajar, ¿sí? Para esto me sirven las pruebas dinámicas. Igual no se preocupen si ahora no las entienden por completo, porque las vamos a ir aplicando en cada clase.